Hola, soy Alejandro y quiero darte las gracias por permitirme acompañarte durante estos minutos. No sé exactamente qué estás viviendo hoy. No sé cuál es tu historia. No sé cuánto tiempo ha pasado desde tu pérdida. Pero si llegaste hasta aquí, es posible que estés atravesando uno de esos momentos en los que el corazón pesa más de lo habitual. Y si ese es tu caso, quiero que sepas algo antes de continuar. No tienes que resolver todo hoy. No tienes que entender todo hoy. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Durante los próximos minutos, simplemente vamos a respirar juntos. Nada más. Antes de comenzar, quiero invitarte a observar algo. Mira a tu alrededor. Observa el lugar donde te encuentras. No necesitas analizar nada, simplemente observa. Quizás una pared, quizás una ventana, quizás una lámpara, quizás una fotografía. Ahora escucha. ¿Qué sonidos puedes percibir? Tal vez el viento, tal vez un ventilador, tal vez algún sonido lejano, tal vez el silencio. Y ahora siente. Observa el contacto de tu cuerpo con la silla, con el sofá, con la cama, con el suelo. En este momento estás aquí y en este momento estás a salvo. Busca una posición cómoda. Permite que tus hombros descansen un poco y toma una respiración lenta. Inhala suavemente. Y exhala. Una vez más. Inhala. Y exhala lentamente. A veces el dolor llega con tanta intensidad que sentimos que nos desborda, como una ola demasiado grande, como si nuestro corazón estuviera intentando sostener algo imposible de sostener. Y en esos momentos solemos exigirnos demasiado. Nos decimos que deberíamos estar mejor, que deberíamos ser más fuertes, que deberíamos tener respuestas. Pero hoy quiero proponerte algo diferente.
Por unos minutos vamos a dejar de luchar. No contra la vida, no contra el dolor, no contra nosotros mismos. Simplemente vamos a permitirnos estar aquí, respirando. Si hay tristeza, puede estar aquí. Si hay lágrimas, pueden estar aquí. Si hay silencio, también puede estar aquí. No tienes que expulsar nada. No tienes que controlar nada. Simplemente observa. Respira y permanece. Hay momentos en los que el dolor parece ocupar todo el espacio. Parece llenar cada rincón, cada pensamiento, cada recuerdo. Y cuando eso ocurre, es fácil creer que las cosas siempre serán así, que siempre dolerá de esta manera, que siempre pesará de esta manera, que siempre se sentirá tan imposible. Pero quiero compartir contigo algo que he aprendido. No porque sea fácil, sino porque es verdad. Las emociones cambian, incluso las más intensas, incluso las más profundas. Incluso aquellas que hoy parecen inmovibles. No porque olvidemos, no porque dejemos de amar, sino porque el corazón humano tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse. Quizás hoy no puedas verlo, y está bien, no necesitas verlo hoy. Solo necesitas atravesar este momento. Un momento a la vez. Una respiración a la vez. Un día a la vez. A veces creemos que sanar significa dejar de sentir. Pero muchas veces sanar significa aprender a sostener lo que sentimos sin pelear constantemente con ello. Y eso lleva tiempo. El tiempo que tu corazón necesite. No el tiempo que otras personas esperan. No el tiempo que marca un calendario. Tu tiempo. Quiero invitarte a escuchar algunas frases. No necesitas repetirlas. No necesitas creerlas inmediatamente. Simplemente escucha. Aunque hoy me sienta profundamente triste, sigo aquí. Aunque hoy mi corazón esté cansado, sigo aquí. Aunque no pueda ver claramente el camino, puedo dar el siguiente paso. No necesito resolver toda mi vida hoy. No necesito sanar todo hoy. No necesito tener todas las respuestas hoy. Puedo darme permiso para respirar. Puedo darme permiso para sentir. Puedo darme permiso para descansar. Y aunque hoy el dolor ocupe mucho espacio,
Mi historia todavía no ha terminado. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero tranquilo. No necesitas saber hacia dónde conduce. No necesitas apresurarte. Simplemente caminas, paso a paso, respiración tras respiración. Y mientras avanzas, notas algo. No estás cargando el camino completo. Solo estás dando el paso que corresponde a este momento. Nada más. A medida que avanzas, comienzas a sentir algo diferente. No es felicidad, no es euforia, es algo más sencillo. Un poco más de espacio para respirar, un poco más de calma, un poco más de confianza en que podrás atravesar este día. Antes de despedirme, quiero recordarte algo. Quizás hoy sigas sintiendo dolor, quizás mañana también, y eso no significa que estés haciendo algo mal. El duelo no es un examen. No existe una velocidad correcta. No existe una forma perfecta. Solo existe tu camino. Y mientras recorres ese camino, quiero que recuerdes algo. No tienes que cargar todo el peso del mañana. Solo el paso que corresponde a hoy. Solo este momento, solo esta respiración, solo este día. Y por hoy, eso es suficiente. Antes de irte, quiero dejarte una pregunta. ¿Qué necesito hoy para cuidarme un poco mejor? No para toda la semana, no para todo el mes, solo para hoy. Gracias por permitirme acompañarte. Soy Alejandro y quiero recordarte algo. Incluso en los momentos más difíciles, el amor permanece y el dolor también enseña. Hasta la próxima.